que la provincia de Buenos Aires va a ser tan desprendida como para decir voy a dejar que me bajen 2 puntos? Coincido plenamente. Es más, nosotros estamos proponiendo la posibilidad de instar el acuerdo entre las provincias para poder discutir la nueva ley de coparticipación federal que nos debemos desde el 96, como bien lo dice usted, pero sobre la lógica de la modificación de la distribución primaria. La distribución secundaria es una mentira. El que le diga que va a discutir eso, nadie va a volver a su provincia para decirle a sus ciudadanos, miren, en una mesa de negociación perdí 5 puntos porcentuales de lo que me corresponde y lo que nos corresponde a nosotros. Nadie lo va a hacer. Pero sí, lo que nosotros proponemos es que el 34% que establece la ley que se debe de cumplir en el reintegro de los recursos a las provincias sobre la base del sistema de repartos sea en forma automática. Y eso nos va a permitir a los cordobeses fortalecer las instituciones. ¿Por qué? Porque no va a tener que estar el funcionario de turno del Ministerio de Economía o del Ministerio de Gobierno o el mismo gobernador levantando el teléfono y llamándole al secretario de las provincias que está en el Ministerio de Economía o al ministro de Economía o al viceministro de Economía o al presidente. ¿Me puede mandar lo que nos corresponde? No, en forma automática. Eso es algo que ninguna provincia se va a oponer. Por eso nosotros hacemos una propuesta que es coherente y que se puede cumplir. ¿Y qué va a significar? Que sea en forma automática el cumplimiento del 34%, que vuelvan los recursos que son de Córdoba, que vuelvan los recursos para poder financiar las instituciones. ¿Cuántas veces, Fonseca, nos pasa que vamos a una comisaría y llegamos presos de un hecho delictivo, nerviosos, y le decimos al comisario o al policía que está atendiendo, me acaban de asaltar, necesito que persigan, se fueron corriendo, tenían este buzo, de esta forma, y la policía te dice, no lo puedo hacer porque no tengo nafta, o no tengo las herramientas para poder trabajar en la persecución del delito o de lo que suceda. Lo mismo sucede en los hospitales, sucede en los centros de salud, donde hay madres que se levantan temprano, donde hay madres que llevan a los chicos enfermos y lamentablemente cuando le toca la oportunidad que la médica los atienda, resulta ser que no hay insumos. Y eso tiene que ver con la falta de recursos, con el financiamiento que tenemos que conseguir a aquellos que vamos a representar a Córdoba en el Congreso Nacional. Yo creo que más allá de la falta de financiamiento, lo que hace falta es seriedad política, primero. Seriedad política, segundo, planes, es decir, planes corto, mediano y largo plazo, gobiernos previsibles, creíbles. Totalmente. Me da la impresión de que hoy tampoco es creíble ni la oposición. Es decir, la brecha entre la política y la sociedad se ha ampliado de una manera tan importante, precisamente por esto, por la falta de credibilidad, la falta de responsabilidad política que tienen quienes asumen la representatividad popular ante el Congreso de la Nación. Y eso evidentemente marca el punto de inflexión entre la política y la sociedad. ¿Cómo recuperar eso a través de promesas que permanentemente han sido incumplidas en la sociedad? Estoy de acuerdo. Hay una falta de poder volver a restablecer esa confianza. Pero justamente si nosotros estamos tomando el compromiso de cambiar las formas, de cambiar las prácticas, de volver a tener un país previsible, de ir generando la corrección del rumbo desde el Congreso Nacional en lo que nosotros creemos que tiene que existir, el respeto a la Constitución, el respeto a la ley, tener reglas de juego en lo que hace a los planes de estratégicos para que el país pueda crecer. Me parece que hay una gran diferencia con respecto a aquellos que lamentablemente han sido los que permitieron, por complicidad, por conveniencia, por una cuestión a lo mejor inclusive en términos políticos de dejar hacer, y que en el fondo ha significado el deterioro de las finanzas, el deterioro de la calidad de vida, el deterioro que una provincia hoy lo vive absolutamente todos, porque usted sabe que este gobierno trabaja en el día a día, usted sabe que este gobierno no tiene un proyecto político, usted sabe que hay un fin de ciclo político, que no coincide con el ciclo institucional, porque el gobierno justicialista, provincial y nacional culminan en el 2011. Y nosotros lo percibimos, lo dicen las encuestas, el 28 de junio va a haber una sorpresa. El radicalismo se viene recuperando, el radicalismo va a consolidar esa posición y en donde evidentemente vamos a iniciar la marcha para el gobierno en el 2011. Esto tiene que ver con el cumplimiento de un ciclo de aquellos que vinieron a plantearle a Córdoba cuando recibieron una provincia ordenada. Con errores y aciertos nos fuimos de gobierno, pero dejamos una provincia ordenada. Vinieron a plantear la ley del nuevo Estado. Y la ley del nuevo Estado, o mejor dicho, el nuevo Estado no existe. Es cierto lo que dicen. Es cierto lo que dice, porque quienes hemos seguido de cerca el tema de la ley del nuevo Estado ha sido la entrega paulatina y apresurada
no solamente del patrimonio de Córdoba, sino concretamente los grandes negocios que hicieron digamos, el gobierno de la Sotista, ha continuado con el gobierno de Schiaretti, y evidentemente eso ha marcado también el grado de degradación política que ha sufrido Córdoba en estos últimos años. Ahora, la pregunta es concretamente, ¿qué van a hacer por las provincias en general, que hoy tienen un déficit de 11.500 millones de pesos? Bueno, ¿cómo lo van a solucionar? Este es un tema... ¿Cómo lo van a solucionar? ¿Cómo van a solucionar, digamos, cómo van de alguna manera, a tratar de ordenar de que Córdoba pueda zafar de 13.000 millones de pesos de deuda? Bueno, evidentemente que eso va a iniciarse con un proyecto político que lo vamos a ofrecer a la ciudadanía, pero lamentablemente no tenemos posibilidad de resolverlo desde el 10 de diciembre en adelante, porque vuelvo a repetir, el ciclo institucional del gobierno justicialista en Córdoba vence en el 2011. Mientras tanto, existe una responsabilidad por parte de aquellos que integramos partidos políticos de empezar a trabajar en un gabinete en las sombras. ¿Sabe por qué le pregunto esto, mestre? Por una cuestión muy sencilla. Si las provincias deben 11.500 millones de pesos, todos van a estar absolutamente apremiados y preñados de apuro para poder solucionar sus problemas. Y eso se soluciona con plata. Teniendo plata en caja, no hay voluntad que no se compre. Y eso le va a asegurar, en el caso de que el gobierno nacional pueda disponer todavía de fondos si les queda, va a solucionar el problema de las mayorías. Claro, pero fíjese usted lo que me está planteando. Usted me está planteando si le queda resto al gobierno nacional. El gobierno nacional lamentablemente echó todo por la borda. Y hoy aquellos gobiernos... ¿No le queda lo del ANSES todavía? Seguro que sí, y es una de las propuestas que nosotros tenemos para controlar los fondos previsionales, que no puede ser que el gobierno eche mano para cubrir déficit. El déficit de este año va a ser terrible. Por eso nosotros planteamos un acuerdo de prioridades nacionales, en donde estamos convencidos de que hace falta gestos de confianza desde la política para que la economía se pueda volver a poner en marcha, que tienen que ver con un plan agropecuario nacional, que tienen que ver con un plan energético nacional, que tienen que ver con un plan social nacional, que tienen que ver con un plan para luchar contra la inseguridad y el narcotráfico, que tienen que ver con la fortaleza institucional que el país tiene que tener para que puedan existir inversiones. ¿Quién va a generar una inversión si no se hace la encuesta permanente de hogares desde hace un año? El INDEC nos miente todos los meses con respecto a sus índices. El señor Moreno no conoce el número 1. Siempre 0,3, 0,9, 0,8. Digo, en un país serio, en un país previsible, en un país que en el contexto internacional siguen pidiendo alimentos, el mundo, y nosotros seguimos teniendo ventajas comparativas, los commodities siguen ascendentes, ¿cómo no damos la previsibilidad necesaria para poner en marcha esa maquinaria que va a permitir ir generando progreso, que va a permitir que le ingrese a las cuentas del Estado los recursos necesarios para ir evitando este déficit? Pero ¿sabe cuál es mi preocupación? Le digo en serio, hoy la mayor preocupación la tienen aquellos que estaban o que están cerca del gobierno, porque el gobierno hoy ha decidido salvarse como sea sobre la lógica de construir clientelismo político en la provincia de Buenos Aires con el señor Néstor Kirchner a la cabeza, y en donde evidentemente esto va a traer el coletazo de lo que significa la cuasimoneda, que por más que en la provincia de Córdoba la están negando, vamos a terminar en ese lugar. Van a emitir un bono de 150 millones de dólares, que es exactamente lo mismo, van a reemplazar deuda por cuasimoneda, así que... Exactamente, pero nosotros, por eso le digo que es tan importante esta elección, para que los senadores, los diputados que vayamos al Congreso Nacional, defendamos los intereses de Córdoba e intentemos corregir rápidamente el rumbo que tiene el país, que hoy lamentablemente tiene las 4 cubiertas en la banquina. Mestre, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a usted. Cuando regresemos, el doctor Ernesto Martínez.